Pero hombre, claro, con razón cuando Adolfo Suárez dice, oye, a esta chica, a esta niña, a Sandra Moszarowski, ofrecerle lo que sea, pero que se vaya a Londres a abortar de una vez. Ofrecerle lo que sea. Y que se vaya de una vez y se soluciona este problema. Claro, él no le estaba diciendo a nadie que la matasen, le estaba diciendo darle la pasta que haga falta. Igual que hicieron con Bárbara Rey, por ejemplo, ¿no? Darle la pasta que haga falta y que se acabe ya este rollo, ¿no? Porque en ese momento Adolfo tenía un marronazo encima con todo el tema del franquismo y de unos y otros. Los franquistas no lo querían, los monárquicos andaban ahí pensando que este era franquista, en fin, un lío que había ahí. Y entonces, bueno, pues esto es lo que dijo, darle toda la pasta que querés. ¿Y a quién se lo dices? ¿Al presidente, al jefe del Banco de España, que es el que maneja la pasta? No. A Rodolfo Martín Villa, tío, que es el capo de tutti le capi. ¿Cómo se lo dices a él? Claro, el otro no entendió lo de darle toda la pasta. No lo entendió bien. Y se puso a decir, oye, a quien no se lo tenía que decir, porque lo único que entendían era de matar, y dice, oye, este asunto hay que solucionarlo. Y así acabó Sandra Moszarowski. Y así acabó. Entonces, claro, mucha gente que no ha leído mi libro, Su Majestad Sandra Moszarowski, es el único libro escrito que hay sobre este asunto, porque todos los demás, o sea, si hay uno o dos o tres, creo que un detective de por ahí, de por Galicia, o de no sé dónde, o de Asturias, ha escrito un libro, pero tipo novela, ¿no? Otra también, Sandra Usón escribió una cosa muy interesante, El asesino tímido y tal, pero ninguno hay que ofrezca los datos que yo ofrezco tan rigurosos y con nombres y apellidos, ninguno. Y entonces, gente que no ha leído mi libro se pone a decir, pero tú esto te estás inventando, pero tú esto, ¿y tú qué pruebas tienes? No, nada, ninguna. Yo he ido al notario y le he dicho, oiga, notario, ¿hay alguien que haya venido aquí a decir a qué hora tenían que ir a matar a esta o al otro? Porque hubo varios muertos, ¿no? Que la gente se cree que tiene que haber, que los que van a hacer actos de crímenes de Estado, pues que van dejando huellas o que hay una orden de trabajo ahí en la Dirección General de Seguridad o en la Brigada Político-Social, que en este caso era la Brigada Político-Social, ¿sabes? Entonces, se creen que esto es así, de cachondeo, ¿no? Y claro, pues no es así, ¿no? Y entonces por eso digo que mi libro es el único donde se especifican con pelos y señales toda la movida que hubo y cómo se organizó todo, pero de una manera alucinante, porque es que realmente esa niña no tenía que haber muerto. O sea, fue todo en cadena y al final murieron varias personas. Parece que de todos los temas que has sacado y de los libros que has sacado, la persona que más empatía parece que te despierta es Sandra Moszarowski, Javier. Hombre, es la que más empatía me despierta porque realmente, aunque estuviera, ¿cómo te diré? Pues envuelta en el mundo de las películas de desnudo, que era lo que se hacía antes y tal, me parece que fue una niña dejada de la mano de Dios, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Porque sus padres, ¿dónde estaban? No digo la noche de la muerte, no digo dónde estaban. Una niña pequeña haciendo películas de desnudos. Recordemos que el 21 años era la edad de mayoría de edad, entonces. Cuando el rey empezó a abusar de ella, porque era abuso de un menor y además abuso de poder. Cuando el rey empezó a abusar de ella tenía 17 años. Cuando la niña empezó a hacer películas de este tipo, pues no me acuerdo, tenía 12, 13, 14, por ahí. O sea, una locura. O sea, que el otro día me escribió una compañera suya del colegio, me decía, claro, ninguna entendía, porque era un colegio bien, ninguna entendíamos que esta hiciera ese tipo de películas y sus padres le dejasen, ¿no? Claro. ¿Ya? Y luego, ¿por qué la familia, mucha gente me dice, ¿por qué la familia después no dijo nada cuando murió? Simplemente pensaron que se había caído. No pensaron eso. Lo que pasa es que el padre era de la KGB
ve tú en aquel momento que la KGB tenía un altísimo interés en España. Había 2.000 agentes de la KGB en España. No lo digo yo, lo dijo Diario 16, que lo publicó entonces, ¿eh? Y esto está puesto en el libro también. Y de la CIA, pues habría seguramente 4.000. O sea, si había 2.000 rusos, había 4.000 americanos, ¿no? Y vamos, de hecho la gente más importante de las cloacas del Estado, todos hicieron cursos con la CIA en Estados Unidos. Todos. Se los llevaba a la CIA y los entrenaba y los traía aquí otra vez en puestos, en cargos importantes, ¿no? Por tanto, estaba la cosa como para quejarse. Tú que eres un agente de campo, vas a venir aquí diciendo que el rey se ha cargado a mi hija, ¿no? O el rey, no el rey, claro, sino la gente del rey, ¿no? Porque el rey tampoco dijo que había que matarla. El rey lo único que dijo es: esta niña está embarazada y no quiere abortar, ¿eh? Claro, cuando la gente dice, ya, pero es que esta estaba saliendo con este o con el otro, o que tenía amistades o la habían visto con tal, ¿y cómo sabes que el hijo era del rey? Muy sencillo, no lo sé. Yo no sé que el hijo era del rey. Primero, ni siquiera sé si estaba embarazada. ¿Por qué? ¿Dónde está la autopsia? A todos los que tienen una muerte violenta se les hace una autopsia. ¿Dónde está la autopsia? No hay autopsia. Ya, para empezar, eso ya es sospechoso. Sí. No hay autopsia. En el parte del hospital, cuando llega y la ingresan, y en fin, como a cualquiera, que nos hacemos daño en un brazo, y va y el médico te pone tu nombre, te dice lo que te... De parte del hospital se habla de un accidente violento, bueno, de un accidente no, pero de una, ¿cómo se llama? Bueno, no sé, pero utilizan la palabra violento y ya está, y es lo único, nada más. No ponen que está embarazada ni nada, y con 5 meses se nota la tripa, ¿eh? Pero sin embargo, por primera vez durante muchos años, en el documental que hizo TEN Televisión, la reportera se fue a Málaga, creo que es donde vive la hermana de Sandra con su marido y tal, y tiene negocios de confiterías y tal, ¿no? Y entonces, pues la reportera, como la hermana no quería hablar, pues se metió a hablar con la cuñada en una pastelería. Benditos cuñados, los cuñados son fantásticos, tío, porque siempre meten la pata, ¿no? Y entonces le pregunta a la cuñada. Y dice, sí, claro que estaba embarazada de 5 meses. Eso no lo dijo mi cuñada a todos, se lo dijo a mi hermano y no lo dijeron a todos, que estaba embarazada de 5 meses. Maravilla. Ya tenemos un documento familiar diciendo que estaba embarazada. Pero aparte de eso, ¿cómo sé yo si era del rey o no era del rey? Pues ya digo, yo no lo sé. Lo que sí sé es que fue a partir de que el rey se quejó al jefe de la Casa Real, al marqués de Mondéjar, que se puso en marcha la operativa para solucionar el problema de Sandra. Eso lo sé. Por tanto, a lo mejor el hijo era de otro, pero Sandra le dijo que era suyo y él creía que era suyo. Recordemos lo que dice Bárbara Rey. El rey, la única goma que usa es para pagarle a Bárbara Rey cuando se está poniendo los pantalones. La otra goma no la usaba para nada. Dice Bárbara, si quisiera me habría podido quedar embarazada todas las veces que quisiera. ¿Sabes? O sea que realmente no tenemos pruebas de que el hijo fuera de ella, o sea, de él, pero sí tenemos la firme convicción de que ella estaba embarazada, y ahora por fin lo sabemos a través de un familiar, y también sabemos que la operativa se puso para quitarse del medio el bebé, ¿no? Entonces, a lo mejor no era suyo, pero yo creo que Sandra, si era por dinero, por ejemplo, habría cogido el dinero y se habría ido a Londres y ya está, ¿no? Si era de otro, el bebé, ¿no? Pero cuando llega un momento en que ya te plantas y dices, no quiero dinero y además voy a tener el bebé, que es tuyo,
pues entonces eso ya se lo tuvo que plantear muy seriamente. Te conviertes en un problema. Y entonces a partir de... Claro, entonces tienes que deducir que el bebé era del rey, porque si no ella, el planteamiento habría sido otro. Habría cogido la pasta y ya está, y a lo mejor ni siquiera hubiera abortado, se habría ido y ya está, ¿no? En fin, la cosa fue muy dura. Sí, en el libro además no relata solo la muerte de Sandra Moszarowski, sino todo lo que viene después de la muerte de Sandra es bastante curioso, como para pensar que no fue un accidente. Claro. Todo lo que viene después fue terrible. O sea, resumiendo, para no contar el libro, pero sí. Y porque además el tema sería largo, resumiendo lo siguiente. Quiero interrumpir para después todos, de la reunión que hemos... todos los libros que está mencionando Javier Bleda están en la descripción del vídeo por si os interesa comprarlo por Amazon, que la verdad yo os lo recomiendo, especialmente el de Sandra Moszarowski, que fuera del directo le hemos dicho a Javier que es el que más nos ha gustado y yo creo que también es uno de los que más le ha gustado a él. Así que, por favor, todos estos libros, si los queréis leer, tenéis los enlaces en la descripción. Perdona por la interrupción, Javier. No, es que sinceramente me parece un libro muy importante porque yo lo hice a partir de toda la información que me pasó Antonio Izquierdo, que fue el último director del Alcázar, del periódico El Alcázar. Para que no lo sepa, El Alcázar era el periódico de cabecera de todo el franquismo, de todas las fuerzas vivas, de la policía, de los espías, de los militares, ¿no? Y entonces Antonio Izquierdo estaba en un pedestal y para toda esa gente y le contaban de todo, ¿no? De hecho, él me decía a mí, de donde más información sacaba era en los bares, como siempre los periodistas canallas hemos hecho, ¿no? Porque además esa era gente de Cuba Libres y de tomarse 2 o 3 pelotazos seguidos y cantar, ¡buah! Cantaban lo que hiciera falta, ¿no? Entonces el asunto estaba en que, fíjate, el rey se lo dice al marqués, el marqués se lo dice a Suárez. Suárez no es que se lo dijera a Martín Villa, porque Martín Villa estaba allí ya en la reunión, ¿no? Y Martín Villa se lo dice a Roberto Conesa, el responsable de la brigada de información, de la Brigada Central de Información, pero además hombre ampliamente condecorado por Martín Villa. De hecho, en el mismo año, 77, le dieron una de las máximas condecoraciones. Gran trabajador. Claro, o sea, eran íntimos en lo malo y en lo bueno, más en lo malo que en lo bueno. Este hombre da las órdenes a quien se las tuviera que dar, ¿sabes? Para que enviasen a alguien allí a darle un toque a la niña. A fin de cuentas, estamos hablando de una niña, tenía 18 años ya. Y estamos hablando de una niña y la niña, pues tampoco hay que echarse la mano a la cabeza. No estamos hablando de darle un toque a Bruce Willis en sus mejores tiempos, ¿no? Sino que estamos hablando de una niña que se asustaría rápido. Sí, claro. Mandar a alguien a que escuche a la niña, claro, a explicarle que tiene que abortar sí o sí, ¿sabes? Y entonces, bueno, pues estos van y se lo encargan a un capitán de la Policía Nacional, un hombre, en fin, muy afín al régimen, mucho. De hecho, era uno de los que estaba siempre en todos los líos conspiranoicos, de golpistas. Un hombre que estuvo en la noche de los 5 fusilamientos, los 5 últimos fusilamientos de franquismo. No sé si dirigió uno de los fusilamientos o no, esto no lo he podido confirmar, pero vamos, que iban autobuses con policías y guardias, policías nacionales y guardias civiles allí bebidos a gritar allí sus consignas y tal, mientras veían matar a estos chicos que tuvieron juicios sumarísimos sin pruebas. No digo que fueran inocentes ni nada, pero que a lo mejor si hubieran hecho juicios de verdad sería de otra manera la cosa, ¿no? Y bueno, pues aquí todo esto que estoy diciendo, evidentemente yo no estaba allí y el notario ese al que la gente quiere que le dejen todas las cosas por escrito tampoco estaba, pero sí que estaba el cura.
el cura que les dio la extremaunción, ese sí que estaba. Y contó cómo los policías y los guardias civiles se mofaban de ellos y se reían y bueno, decían barbaridades, ¿no? Incluso muertos. Y bueno, pues este hombre no sabía quién le había, o sea, no sabía para quién era el encargo. Él pensaba, a él le dijeron que era un tío muy importante, que había dejado embarazada a una chiquilla y, oye, manda a alguien a que le dé un susto y punto, ¿no? Para nada le dijeron que era él. Claro. Entonces, en su inocencia, pero claro, todo esto que estoy contando es que hay que ponerse en aquellos años, ¿eh? El machismo, los tíos que iban ahí con las barrigas gordas y los puros y el dinero ahí a los garitos y todo, y con su pasta y todas las niñas detrás de ellos y tal, ¿no? Entonces, este hombre, pues cogió a un par de desarrapados por ahí de estos, de los miles que conocería, pues era capitán de la policía, vamos, de los muertos de hambre que conocería, de pequeños delincuentes y tal y cual, pues estos eran pequeños ladrones, ¿no? Y les dijo que fueran a tal calle, a tal sitio, y le dais un toque a la niña y le tiráis de las orejas y que lo que lleva dentro o lo saca ella o se lo sacamos nosotros o algo así, ¿no? Y bueno, pues estos tíos acostumbrados a abrir puertas, acostumbrados a tal, al final, además le dijeron que no había vuelta atrás, o sea, que lo hacía o lo hacía, ¿no? Bueno, pues la niña se puso a la defensiva, estos se pusieron a la ofensiva y al final, en el forcejeo, pues la chica cayó por el balcón. No es porque ella estuviera haciendo yoga para regar unas plantas que había que sacar medio cuerpo de fuera. Dime, Javier. Sí, es que quería comentarte que, no sé, ha habido varios youtubers que han hablado también del caso Sandra Mozarovsky, más en concreto Triunarts, que ha sido invitado varias veces aquí en el programa. Él tiene una hipótesis bastante diferente a la tuya. Él dice que es precisamente eso, estaba regando las plantas, tuvo un mareo, desvanecimiento que se ajustaría con el proceso de estar embarazada, cae a plomo y sin parábola, y justo debajo del balcón, lo que descartaría empujón o salto, de acuerdo a su hipótesis. Impacto por el lado izquierdo, sugiere que podría ser zurda y que se asomó por ese lado. Probable apoyo en la barandilla o taburete, y que lo que has recalcado tú antes de muerte violenta no es lo mismo que homicidio, así que es posible que la etiología fuera accidental. Y esto encaja también con lo que dice el antropólogo Ricardo Ortega y con lo que le explicó el forense Borja. No hubo autopsia porque al juez le bastó con el examen externo. Ya. Que es un poco más especialista, pero quiero saber qué opinas tú acerca de esto. Primero, este hombre que has dicho, ¿cómo has dicho? Se llama Triunarts, ¿no? ¿Es periodista? ¿Es periodista? No, es youtuber y se dedica al true crime. Ah, youtuber. Vale, youtuber, no es periodista. Vale, ¿es criminólogo? Que yo sepa, no. ¿Es forense? No. ¿Es forense? Tampoco, ¿no? Porque todo lo que estás contando es narrativa de periodista, de criminólogo o de forense. Ahora resulta que él sabe la parábola de caída de un cuerpo, no sé qué, la forma de caer el cuerpo, ¿no? Es alucinante. Hay tantos forenses criminólogos en YouTube que bueno, si podríamos escribir libros enteros de teorías de esta gente, ¿no? Él habla de un caso de oídas. De oídas. Yo te estoy hablando que a mí Antonio Izquierdo, el director del diario El Alcázar, que no pudo poner lo que pasó porque no se podía, pero que todos los medios, especialmente El Alcázar y el diario ABC, insinuaron que eso no era un accidente, ni por supuesto un suicidio. Antonio Izquierdo, la investigación que hizo él y dos de sus periodistas, me la pasó a mí antes de morir, porque yo iba a ser el siguiente director del nuevo Alcázar. Porque el Alcázar, cuando se cerró porque Felipe González quitó toda la publicidad
y todas las suscripciones, que había miles de suscripciones, las quitó para hundir el periódico, porque había muchos empleados, y consiguió hundirlo. De la noche a la mañana te quitan miles de suscripciones y miles de anuncios y de todo, y te hunden, ¿no? Pero fueron a los tribunales, la Asociación Nacional de Excombatientes fueron a los tribunales, que fue y al final ganaron. Tengo yo la sentencia aquí. 3.000 millones de pesetas tenían que pagar a la Asociación Nacional de Excombatientes, como por las pérdidas sufridas por haber tenido que cerrar el periódico. El gobierno, el Estado, tenía que pagar 3.000 millones de pesetas, ¿vale? Por lo tanto, que creo que nunca se pagaron, pero cuando se pagasen pensaban volver a sacar el Alcázar y yo iba a ser el nuevo director. Y entonces Antonio Izquierdo pues me estaba pasando cantidad de información de otras muchas cosas. Y un día que yo supe del caso Sandra Moszarowski, porque yo estaba de director del Ya y me lo pasó el jefe de archivo, que se llamaba Ricardo Argibay, y me habló de este tema, pues entonces yo le pregunté a Eduardo Toledano, que era el jefe nacional de la Asociación Nacional de Excombatientes. Y Eduardo Toledano dice, espérate, vamos a llamar a Antonio. Y lo hablamos los tres. Y a partir de ahí Antonio me dio toda la información que él tenía directamente de todo lo que yo estoy contando. No sé si Jonas a lo mejor también conocía a Antonio y a Eduardo Toledano y toda esta cosa, ¿no? Pero yo sí, desde luego. Y la información que yo doy es la que me dio él, más otras investigaciones que he hecho yo que no se pudieron hacer en aquel momento, pero que las he ampliado a partir de los datos que él me dio. Por tanto, que no me vengan con historias, porque, mira, después de esto, los tipos estos, claro, al día siguiente y al otro, pues esto salió en toda la prensa. Y entonces los tipos estos, que no sabían ni a quién le habían hecho nada ni nada, los llama el capitán, porque el capitán había salido, el capitán había visto la prensa. ¿Pero qué habéis hecho, desgraciados? ¿Qué tal? Y igual. Esto me lo contó la persona que tuvo que tragarse la bronca del capitán. O sea, que no que se la tragó, sino que estaba allí y viendo cómo le echaban la bronca a los otros. ¿Cómo habéis hecho esto? ¿Cómo tal? Era un militar, ni siquiera era de la Policía Nacional. Estaba allí para otras cosas. Y al final, el capitán se entera que a quien habían matado era una chica y que era amante del rey. El capitán dice dos cosas. Primero, a estos tíos los quitan del medio y los mandan, les dan pasta y que se pierdan. Eso le costó la vida a un taxista en el norte, porque estaban los tíos en el taxi hablando de sus cosas, se les escapó la historia esta, el taxista. Estaban discutiendo entre ellos, como jugaban con las drogas y con esto, pues no se enterarían ni de lo que decían. El taxista miró por el espejo retrovisor, estos se dieron cuenta que se había enterado y se lo cargaron. Sacaron una pistola y se lo cargaron. Y se dejaron allí el taxista muerto, el coche al ralentí y todo. Y luego, para cambiar la historia, pues dijeron que el taxista era confidente de ETA, y que quien lo había matado eran los de la AAA de extrema derecha. Todo mentira, el taxista no tenía ni puñetera idea de ETA, ni era contacto de ETA, ni nada. Es uno de los crímenes sin resolver de la transición. Y entonces, al capitán, ¿qué le pasa? Al capitán le da un ataque de honor y dice, capitán Erguedas, Florentino Erguedas, dice, para mí lo más importante es mi religión y mi uniforme y mi honor. Y yo lo voy a contar. Porque a mí no me dijeron nada de toda esta historia, de quién era y de tal. Y lo voy a contar. Un poco así, en plan, eso, ataque de honor. Y claro, le costó la vida al capitán.
pasaron la información, Roberto Conesa, que era el jefe de la Brigada General de Información, que era al que había fichado Martín Villa para él tenía gente introducida de topos dentro de los grapos, pues pasó información falsa a los grapos, como si hubiera sido de los grapos que pasa información a quién hay que matar. Y los grapos inmediatamente se cargan al capitán. Y luego, más adelante, se cargan a Grapo que había hecho esto. Pero no se lo carga un guardia civil que está en la carretera en un control. No se lo carga porque estaba haciendo un atraco o estaba perpetrando un atentado. Se lo cargan porque se lo cargan 3 policías secretas de las cloacas condecorados que prácticamente lo fusilan con sus pistolas en medio de la calle. Cuando el tío no hizo nada. Dice, no, es que se puso la mano detrás para sacar el arma. No, que va, se lo cargaron por la buena. Y aún encima los indultaron y los condecoraron. Es decir, ¿quién es Triunars? Decías. Ah, un youtuber. No, no, estamos hablando en serio. Estamos hablando en serio, ¿me entiendes? Entonces, claro... Todo se ha dicho, Javier, si lo dice por algo será, ya que Triunars pues no es una persona que tampoco se invente cosas al tuntún. Bueno, no sé si se inventará o no se inventará, pero ¿qué datos tiene él? Los únicos datos que tiene son lo que ha oído. ¿Me entiendes? ¿Qué investigación ha hecho él? ¿Qué información real tiene él? Ninguna. Por lo tanto, todos son lo que según la teoría científica del psicoanálisis vienen siendo pajas mentales. ¿Sabes? Es decir, que me da lo mismo lo que diga Triunars. Yo lo que sé es lo que he escrito, lo que sé y lo que he investigado es lo que he escrito. Me da lo mismo lo que diga ese y 40 como él. Porque no tienen ni puta idea de nada. Entonces, ahora, que las personas estas, no él, sino cualquiera, gente que está por estos mundos de las redes sociales, que insiste, pero ¿qué pruebas que quieres que te traiga? ¿Te traigo a Juan Carlos para que diga, pues sí, esto pasó? ¿Te traigo a quién? ¿A quién te traigo? Casi todos están muertos, menos Martín Villa, casualmente. Ese no está muerto. Pero ¿a quién te traigo? ¿Qué van a decir? ¿Que sí que la mataron? ¿Qué van a decir? Si muchos están cobrando, muchos de los que han muerto hace poco, alguno está vivo, Alguno está vivo y muy bien situado. Pero ¿qué van a decir? Si están cobrando todavía pensiones de las condecoraciones que les daban y todo eso, ¿qué quieres? ¿Que se quiten las pensiones de encima? ¿Que les quiten las condecoraciones? Como por ejemplo se las quitaron a Billy el Niño y compañía, que trabajaban juntos, toda esta gente. ¿Qué quieres? Entonces, no hay pruebas, o sea, cuando te dicen que hagas una operación de este tipo, ¿qué van a hacer? Eso no figura en la orden del día que le dan a los policías cuando van a hacer una operación de estas. Por tanto, ¿qué quieres que haga? Es así. Cuando se hablan de, no sé, de las amantes del rey, por ejemplo, ¿no? ¿Qué quieres que te traiga? ¿Las fotos del rey en la cama con ella? Pues no, fotos y vídeos hay de Juan Carlos con Bárbara Rey. Porque ella misma los hizo. Pero las otras no lo hicieron. Cuando Nadiuska la volvieron loca por estar liada con el rey y por decir, si aquí el problema es decir que vas a hacer algo. La volvieron loca. ¿Y qué? ¿Dónde están las pruebas? En ningún lado. La pobre está loca. Pero ella dijo que iba a contar la historia y en aquel momento no vino bien.